Buenos días, te bendiga más. Analizando el libro de Números, capítulo 35 ya. Dice, el pasaje se llama Herencia de los Levitas y son tres pasajes. Dice, versículo 1, capítulo 1, capítulo 35 de Números, versículo 1 dice: Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto a Jordán, frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. ¿Quiénes son los levitas? Aquí yo creo que deberíamos analizar con profundidad. Los levitas solo son cuatro familias. Si ustedes revisan, porque lo acabo de, o sea, este tiempo que está predicando me di cuenta de eso, que de la tribu de Leví solo son cuatro familias. La familia de Coré, de Gersón, de Aarón y otra familia, son solo cuatro familias. De toda la tribu de Leví solo cuatro familias ministran, solamente cuatro familias, y esas cuatro familias están repartidas por varias tribus. ¿Verdad? No es toda la tribu, eso es un gran error que deberíamos analizar con profundidad. Verso 3: Y tendrán ellos las ciudades que para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Dice: Luego meteréis afuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos, y al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que la Mesías se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Entonces aquí, herencia de los levitas. Dice claramente levitas, no dice tribu de Leví. Para la tribu de Leví deberíamos analizar, porque o sea, aquí dice levitas, específicamente levitas son los que ministran en el altar. ¿Verdad? Algunos arman la carpa, es el tabernáculo, otros hacen los sacrificios, otros le dan mantenimiento al altar y los utensilios. Son cuatro familias. Verso 7: Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, el que tiene mucho tomaréis mucho, y el que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posición que heredará. Entonces aquí, ¿de qué trata el pasaje de herencia de los levitas? Los levitas van a heredar ciudades, casas donde habitar. Entonces, no tiene nada que ver la imagen que pongo. La imagen que pongo de fondo es nada más para tenerla de fondo solamente. O sea, no tiene nada que ver con el pasaje. Es prácticamente al azar. Entonces, como le dije, las ciudades son ciudades, ¿verdad? Pero no es toda la tribu de Leví. Deberías analizar, porque yo sí me acuerdo de esto. De la tribu de Leví se tomaron cuatro familias para ministrar, y el resto se quedó aparte. Y estas cuatro familias están repartidas entre diferentes ciudades en varias tribus. Vamos con el siguiente pasaje, dice ciudades de refugio. Verso 9 del capítulo 35 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado del otro lado de la Jordán a la tierra de Canaán, señales de ciudades de refugio tendréis, donde voy yo el homicida, que herirá alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Entonces, ¿para qué sirve una ciudad de refugio? Para no morir. Es muy interesante porque en la época antigua era muy fácil perder la vida. De hecho, antes de Cristo, la gente vivía muy poco, 30 años a lo mucho. O sea, me refiero fuera de Israel, 30 años, 35 años, de acuerdo con la arqueología.
Era un poco lo que se vivía. Y y no es sino hasta la llegada de Cristo que el ser humano empieza a vivir más. Entonces, vamos a analizar el asunto para no enredarlo. Entonces, aquí en esta época en la época de números, en la que se escriben números, Cristo no ha pagado por los pecados del hombre, de la humanidad. Morir es muy fácil. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo justifica. Porque la sangre de Cristo les da vida eterna y vida en abundancia. Por eso que Cristo dice vida en abundancia. Antes de Cristo la gente moría. Morir era muy fácil, había guerras a cada rato. Y así, entonces, pocos son los que vivían mucho. Por ejemplo, Moisés, Abraham y los primeros hombres vivían bastante. ¿Por qué? Porque tenían mucha comunión con Dios. De hecho, incluso hubo uno que se lo llevó Dios. No me acuerdo cómo se llama. Hubo una persona que caminó con Enoch. Dice que caminó con Dios y se lo llevó. Hubo otro Matusalén que vivió 1000 años. Casi 1000 años, 900 y tantos. 960 por ahí. Casi 1000 años. ¿Por qué? Porque eran muy apegados a Dios. Moisés vivió más de 100 años. ¿Por qué? Porque eran hombres de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces, y perder la vida era muy fácil. Y por eso hicieron esta ciudad de refugio. ¿Para qué? La persona que matara hubiera ahí a esta ciudad. Verso 13. De las ciudades pues que tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades tendréis a este lado del Jordán. Y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicides, el homicida morirá. Y si confiere la mano que pueda dar muerte, el herido muriere, no, homicides, el homicida morirá. Entonces, aquí en esta época es ojo por ojo, diente por diente. De hecho, literalmente así se escribe en la ley. Por un ojo pagará otro ojo, por diente otro diente. Y así, o sea, de acuerdo a lo que se le hizo, es el pago. Verso 18. Si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, el hiriere y muriere, homicida el homicida morirá. El vengador de la sangre dará muerte al homicida, cuando lo encontrare él lo tomará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa, por asechanza se muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida, el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin asechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, o morir, y él no era su enemigo ni procuraba su mal. Entonces aquí se justificaba, habla de dos cosas, este pasaje habla de dos cosas. Primero de que la persona que mate con toda la intención, con cualquier cosa, puede ser con una piedra, con un palo, con un asadón, con un machete, con cualquier cosa, debe morir también. Pero si por accidente mata a una persona, entonces huye a una ciudad de refugio, porque fue accidente, porque fue por casualidad, que por ejemplo estaba con el hacha y se le fue el filo y le dio, que aventó un piedrazo y le pegó. Entonces, o que de hecho incluso cuando un animal mata a una persona también hay una ley sobre eso. Entonces aquí, si la persona mata con intención, entonces no hay remedio, tiene que morir. Pero si fue por, por, por mera desgracia, pues se puede huir hasta a una ciudad de refugio hasta que el sacerdote de ciudad muera. Vamos a seguir leyendo. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre. Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morirá en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Entonces, qué interesante. El sumo sacerdote tiene que morir para que sea libre.
esta persona. Eso me recuerda mucho a Cristo, como le dije. Cuando Cristo muere, paga por la humanidad, y el ser humano empieza a vivir más. Todos, creyentes y no creyentes, empiezan a vivir más. De hecho, es a partir de Cristo que el ser humano empieza a desarrollar tecnología. Pasa de vivir en casitas a pueblos, a ciudades, la Edad Media, la Edad de Bronce, la Edad de Hierro, la Edad Media, el Renacimiento, la época de la Revolución Industrial, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hermano empieza a vivir más cuando Cristo muere y paga por el ser humano. Cristo pagó por la humanidad, no por Israel o por los gentiles. Cristo pagó por la humanidad. El ser humano empieza a vivir más. Eso me recuerda este pasaje. Mas el Mesías era fuera de los límites de ciudad de refugio, en el cual se refugió. Y el vengador de la sangre le hallara fuera del límite de la ciudad de su refugio. Y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera su sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el Mesías volverá a la tierra de su posesión. Bueno, entonces había una persona que se designaba como vengador de la sangre. En esta época no hay reyes, no hay jueces. En esa época es como un patriarcado, porque Moisés es patriarca, después de Moisés quedó Josué. ¿Verdad? En esta época no hay ley, o sea, cada quien hacía lo que quería. De hecho, sí, de hecho, pues es cuando esta época me parece que es Dios el que gobierna, porque si tienen algún problema, iban al templo, al tabernáculo. Si una persona está enferma, iba al tabernáculo. Si una persona necesitaba saber si tenía algún pleito, iba con un sacerdote. Esta es la época en la que Dios gobierna a Israel directamente, por medio de un sacerdote. De hecho, qué interesante que esta es una de las épocas más prósperas de Israel, en todos los sentidos, espiritual, económica, territorial. Dicen que era tan grande el territorio de Israel en aquella época que no, o sea, que no lo terminaron de conquistar en la época de Josué. De hecho, es hasta la época de Saúl que, de hecho, no, en la época de Saúl se ensancha el territorio de Israel. David lo hace crecer más todavía. Es en la época de Salomón cuando más crece el territorio de Israel. En la época de Salomón, cuando más crece. Pues entonces ya acá prácticamente la ciudad, el pasaje de ciudad de refugio, vamos con el último pasaje, dice, leyes sobre los testigos y sobre rescate. Estas cosas sucederán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diera muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida. Más solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Entonces, aquí se habla de un juicio, de una acusación. Dice 2 o 3 testigos. Una sola persona, de acuerdo con la ley, una sola persona no puede acusar a otra, y más si es para muerte. Debe haber mínimo 2. De hecho, incluso en el Nuevo Testamento dice lo mismo, dice 2 o 3 testigos, no uno. De hecho, qué interesante esto, porque incluso cuando en el Apocalipsis, cuando dice, habla de unos testigos, ¿se acuerdan cuando Cristo estaba en la transfiguración en el monte? Y se transfigura en el monte. Aparecen dos testigos, dicen que son Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías vieron cuando Cristo se transfiguraba? Porque Cristo es Dios. Vino como en forma de hombre, pero es Dios. Entonces, Moisés y Elías vieron que Cristo se transfiguró en Dios, en el monte, en ese monte. Y esos mismos testigos van a aparecer en la época del anticristo y les van a decir, nosotros vimos a Cristo, que es Dios. Nosotros vimos cómo se transfiguró en Dios. Y tú no eres el Dios. Para eso es que Moisés les vieron a Cristo transfigurarse, para poder acusar al anticristo, porque el anticristo dice que él es Dios. Y Moisés le va a decir, no, tú no eres Dios, nosotros vimos a Cristo cómo se transfiguraba en Dios.
Bueno, entonces, verso 31. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Y tampoco tomaréis precio del que huyó a ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera su Señor. Entonces aquí, o sea que no puede haber una mordida, no puede haber un rescate, como una fianza. Así es en época. No puede haber una fianza por haber matado a una persona. No puede, o sea, la gente que, porque, a ver, te pago, dame, pago es que también en algunas cosas se pagaban, este, para, o sea, llevaban al templo y compraban cosas y las sacrificaban. Aquí dice claramente que por una misión no se puede pagar una fianza. No se puede, está prohibido. Verso 33. No contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amasillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino que por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Pues entonces, es que el pecado contamina. El pecado, la paga del pecado es la muerte. Una persona que mató está contaminada con la muerte, ¿verdad? Entonces, la ve mal. Por eso es que hay muchos rituales en esta época de números. Hay muchos rituales de purificación y de fiestas para purificarse, para limpiarse de todas esas impurezas. Porque esas impurezas contaminan. De hecho, recuerden que en esta época todo es próspero. Las uvas son gigantes. La tierra de Israel en aquella época era sumamente fértil. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo se purificaba constantemente. Varias veces al año se purificaban. Para eso eran las fiestas. Purificación o reconciliación también se le llama. Bueno, entonces, ¿para qué sirven las fiestas? Para purificarse y reconciliarse con Dios y quitarse las impurezas y poder vivir en paz, tranquilo, sano, especialmente sanidad. Bueno, entonces, acá prácticamente en el capítulo 35 vimos que la herencia de los levitas, que es la herencia de los levitas, ciudades donde habitar y ciudades de refugio, es donde el homicida tiene que huir para ser y es juzgado y es exonerado o muerto. Y testigos, ley sobre testigos. Nadie puede acusar, una sola persona no puede acusar, tienen que ser mínimo dos personas que puedan acusar a otro. Es la ley. Bueno, eso era todo. Disfrute este día, ya es viernes me parece. Dios te bendiga.